La naturaleza funciona como un sistema circular en donde todo lo que sobra se vuelve a utilizar. Las personas, nos guste o no, funcionamos igual. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Curiosamente, para organizarnos, decidimos crear un sistema socioeconómico lineal en el que explotamos los recursos naturales para convertirlos en dinero. Dinero que luego utilizamos para comprar más y más cosas, solo para seguir sosteniendo este sistema que entiende el progreso como el mero acceso a bienes materiales y nos trae al menos 3 grandes problemas. Agotamos nuestros recursos naturales, contaminamos el medio ambiente y promovemos la desigualdad social. En Argentina también formamos parte de este sistema no sustentable que contamina y deja a millones de argentinos en la pobreza. ¿Cómo llegamos acá? A comienzos del siglo XX teníamos más de 1 millón de metros cuadrados de bosque nativo. Hemos perdido más de la tercera parte debido a ciertas prácticas agrícolas no sustentables, como el monocultivo de soja transgénica y el uso de agrotóxicos. Las personas pagamos el precio de este modelo con alimentos poco sanos, la degradación del ambiente y el desplazamiento de los campesinos. Otro serio problema de nuestro país es la minería a cielo abierto, un método de extracción de metales en el que se utilizan explosivos que llenan el aire con desechos tóxicos. Se utiliza cianuro que contamina grandes cantidades de agua, dañando la salud de las comunidades locales que al respecto no tienen ni voz ni voto. En las ciudades también nos vemos afectados por la degradación ambiental y los problemas sociales que genera este modelo no sustentable. Alrededor de la cuenca Matanza-Riachuelo conviven junto a unos 300 basurales a cielo abierto más de 5 millones de personas, que en su mayoría carecen de agua potable. La basura nos va tapando. En 2010, solo en Buenos Aires, generamos más de 2 millones de toneladas de basura. Ahora bien, ¿cómo funciona un sistema sustentable? Para que un sistema sea sustentable, es necesario que tenga condiciones políticas, económicas, sociales y ecológicas que funcionen hoy, pero también mañana. En el campo debemos fomentar más producciones de agricultura familiar de pequeña escala, donde la distribución de la tierra sea equitativa, se pueda desarrollar prácticas de comercio justo y se mejore el espacio donde vivimos manteniendo su biodiversidad. Debemos defender nuestros alimentos y tener políticas de producción que garanticen la alimentación sana para toda la población. Es fundamental que los agricultores puedan guardar sus semillas para la próxima siembra, sin tener que pagarle a multinacionales semilleras. Los bosques son los grandes reguladores del clima contra el calentamiento global. Debemos exigir el cumplimiento de la ley de bosques y tener un sistema de certificación de maderas que garanticen una extracción y comercialización responsable, ayudando a la mejora social de las poblaciones locales. Debemos prohibir técnicas como la minería a cielo abierto, como ya lo han hecho varias provincias de nuestro país. Asegurar que el desarrollo de una mina sea controlado y no dañe la salud del ambiente, que resulte beneficioso a los trabajadores y a las comunidades locales, contando con su aprobación antes de iniciar actividades de explotación. Es fundamental que se cumpla con la ley de protección de glaciares y así cuidar las reservas de agua dulce de actividades mineras contaminantes. Necesitamos un plan nacional que estimule proyectos de energías limpias y renovables, fomentando la generación local de energía para evitar su transporte y reducir el impacto ambiental. Contamos con un gran potencial para generar energía limpia, especialmente eólica y solar. Dentro de las ciudades podemos sumar el reciclado de materiales, los techos verdes y hacer un buen uso del agua y la energía. Se debe incentivar el uso de la bicicleta y es imprescindible contar con una buena red de transporte público. Necesitamos implementar el cumplimiento de la ley de basura cero. El creciente uso de aparatos electrónicos hace urgente la necesidad de una ley de basura electrónica. La empresa que produce un producto electrónico debe ser responsable hasta el final de su vida útil y garantizar su correcta disposición. En una sociedad sustentable necesitamos empresas que produzcan sin contaminar. Pero sobre todo, necesitamos reducir la generación de basura. Para eso, debemos comprar solo lo que necesitamos, dando prioridad a los productos locales y de comercio justo. La Ley de Ambiente nos otorga específicamente el derecho a ser consultados y opinar en todos los temas que están relacionados a la preservación y protección del mismo. Los medios de comunicación deben ofrecer las herramientas que permitan problematizar los temas, dándonos información confiable que abre el debate.
La educación es la clave para el cambio de paradigma. La nueva educación debe promover la cooperación y la solidaridad como valores fundamentales de una sociedad. Debe incluir habilidades de pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Debemos hacer cumplir la Constitución Nacional e incorporar la educación para la sustentabilidad en todo el sistema educativo. Proponemos crear un nuevo sistema basado en el cuidado de la vida, donde la felicidad y el respeto por la naturaleza sean sus valores fundamentales. Para esto, necesitamos tomar conciencia y comenzar a decidir entre todos las nuevas reglas de una Argentina sustentable. Amartya, promoviendo sustentabilidad.